que han estado los miércoles anteriores se van a acordar que venimos hablando de David, ¿sí? Y de algunas lecciones que él nos enseña a través de su historia. Para que vayan buscando en sus Biblias, estamos leyendo en el primer libro de Samuel, capítulo 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, ¿sí? Y habíamos empezado ya hace 2 miércoles atrás preguntando qué pasaría si nosotros somos de esas personas que constantemente buscamos a Dios, le adoramos, le servimos, pero así todas las pruebas no dejan de llegar a nuestra vida, ¿sí? Ya lo explicamos eso y se acuerdan que habíamos dicho que por lo menos en David veíamos 2 cosas bien interesantes, bien puntuales. Primero, que él nos enseña que las luchas son parte de la vida diaria y que no tienen nada que ver con nuestra adoración. O sea, por más que adoremos a Dios, las luchas pueden existir igual. Por supuesto que es muy diferente enfrentar las luchas diarias con Dios que hacerlo sin Dios, ¿eh? Muy diferente es enfrentar la lucha diaria cuando yo salgo de mi momento de adoración a enfrentar la lucha diaria sin haber adorado a Dios, ¿sí? ¿Cuántos saben que existe una diferencia? ¿Saben que hay diferencia? ¿Cuántos saben cuál es la diferencia? Solamente pueden saber cuál es la diferencia aquellos que lo han practicado. Si no lo practican, no saben cuál es la diferencia, ¿sí? Pero las luchas las vamos a tener siempre y no tiene nada que ver con nuestra vida de adoración. La segunda cosa que nos enseñaba David es que todo lo que ocurre en nuestra vida nos prepara para lo que va a ocurrir después, ¿sí? Ya hablamos acerca de eso, cómo las pruebas nos entrenan. El último miércoles, o sea, el miércoles pasado, nos paramos en el versículo 26 del capítulo 17. Versículo 26, donde dice que David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Se acuerdan que David llegó justo en un momento en que el pueblo estaba en guerra, pero nadie se animaba a enfrentar a Goliat, que era bien grandote y estaba bien armado, ¿no? Hacía 40 días que estaban ahí inmóviles y no podían hacer nada. Entonces llegó David y lo primero que hizo, o una de las primeras cosas que hizo, fue preguntar cuál era la recompensa. Entonces el miércoles pasado dijimos que siempre vale la pena preguntarse por qué debo enfrentar las pruebas, ¿sí? Si yo solamente las sufro, probablemente me deprima pronto. Pero si yo experimento una prueba tras otra, una tras otra, o estoy experimentando un tiempo de prueba y sé que mañana voy a tener que enfrentarlo de nuevo, siempre es bueno preguntarse: ¿y por qué vale la pena que mañana lo enfrente? ¿Sí? Eso hizo David. Él preguntó: a ver, ¿por qué vale la pena que yo derrote a Goliat? Si a lo mejor le podrían haber dicho: y mirá, no, nadie pensó en una recompensa. A lo mejor David decía: bueno, entonces me voy, ¿para qué voy a arriesgar mi vida si no hay recompensa? ¿Sí? Pero David recibió como respuesta de que el rey le iba a dar a su hija como esposa. Su familia no iba a pagar nunca más impuesto. Y además lo iba a llenar de riquezas. Él dijo: wow, con una recompensa así vale la pena arriesgar la vida, ¿no? Entonces, el tamaño de la recompensa determina el tamaño de tu riesgo, ¿sí? Anótenlo porque yo no lo tengo anotado eso. El tamaño de tu recompensa determina el tamaño de tu riesgo. Entonces vos decís: claro, vale la pena. La verdad que esta prueba es difícil, es complicada, me está cambiando la agenda de este día, me está angustiando, pero la verdad que la recompensa vale la pena, así que sigo adelante. ¿Se entiende? Eso dijimos el miércoles pasado. Y también leímos en ese mismo versículo que David decía: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y una de las cosas que hicimos énfasis antes de terminar la reunión del miércoles pasado es que David no sabía prácticamente nada de Goliat. Nada. Lo que sabía se había enterado hacía 5 minutos. Pero lo que él sí sabía era quién era su Dios. Eso lo tenía bien claro. Entonces dijimos el miércoles pasado que muchas veces no necesitamos saber nada acerca de nuestro enemigo. Lo que necesitamos saber es acerca de nuestro Dios, ¿sí? Por supuesto, cuando uno tiene el tiempo, cuando la ocasión lo amerita, y entonces quizá valga la pena averiguar un poco más acerca del enemigo, porque uno tiene una estrategia, uno puede, bueno, conocer algunas cosas que ayudan a derrotar al enemigo. Pero la verdad es que en el caso de David, él no se paró a averiguar nada. Él dijo: esto hay que terminarlo ya,
y le cortó la cabeza ese mismo día. Él no podía tomarse otros 40 días para averiguar, a ver quién era Goliat, de dónde venía, qué armas tenía. No, había que liquidarlo en el momento. Y hay situaciones en las cuales nos encontramos nosotros también, igual que David. Es decir, hay cosas que hay que terminarlas ya, no te la podés pasar todo el tiempo averiguando por qué viene, quién tiene la culpa, a ver, cuál es el punto débil de todo esto. No, hay que determinarse, como hizo David, ¿sí? Y en 10 minutos terminó con la situación. Liquidó al gigante y ya está. ¿Está? Bien. Vamos a seguir leyendo ahora con el versículo 27. Seguimos en la historia, ¿sí? Entonces, el 27 dice, al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. ¿Sí? El hermano de David. ¿Me siguen? Entonces le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? ¿Sí? Mire, lo primero que hace es tratar de echarle culpa encima de que había abandonado su responsabilidad. Justo Eliab. Eliab era soldado. ¿Cuál es la responsabilidad de un soldado? Pelear a favor del país, liberar al país. Si había alguien que no lo estaba haciendo, era él. Bueno, siempre te vas a encontrar con personas que te reclaman sobre tu responsabilidad cuando la suya todavía no la cumplieron. ¿Sí? Yo te conozco, le dice Eliab. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. En otra versión por ahí dice para chusmear la batalla o una cosa así. Versículo 30. Presten atención. David no dice nada. Lo dice el texto. El texto dice, apartándose de su hermano. Y ahí lo dejamos. Apartándose de su hermano. Este es un claro ejemplo de yugo desigual. ¿Cuántos escucharon hablar del yugo desigual? ¿Sí? En algún taller de noviazgo por ahí, ¿sí lo escucharon? Bueno, quiero decirles que lo del yugo desigual no solamente es para el noviazgo, porque cuando te estás por poner de novio con alguien que no viene a la iglesia, lo primero que te dicen es, ojo, no te vas a unir en un yugo desigual. Ni el que te lo dice sabe bien lo que significa. Yugo desigual significa compartir la vida con alguien que no cree lo mismo. Y eso no sucede solamente en el noviazgo o en el matrimonio, eso sucede en muchos ámbitos. Por ejemplo, Fíjense que David ni le contestó al hermano. Él determinó en ese momento que él no podía compartir ese espacio con alguien que no creyera como él. ¿Por qué? Porque él estaba creyendo que Goliat era fácil de derrotar. Eliab, su hermano, estaba creyendo que Goliat no se podía derrotar. Entonces, no había compatibilidad de expectativas, de esperanza, de creencias, de fe. David y Eliab no tenían la misma fe. Por eso no podían andar juntos. ¿Me siguen? Entonces, como venimos diciendo desde el primer miércoles, necesitamos atender a las lecciones que son para nosotros y no quedarnos solamente con lo que cuenta la historia. No es solamente saber, mira, David lo dejó pagando el hermano, lo dejó con la palabra en la boca. No solamente hay que saberlo, hay que saber para qué me sirve eso a mí y que me ayude a mí a determinar que yo no puedo caminar con gente que no cree lo mismo que yo. ¿Sí? Porque si yo estoy seguro de algo, pero si al lado mío tengo a alguien que todo el tiempo, vieron como el pájaro de la propaganda, ¿no? Todo el tiempo te taladra diciendo, no, imposible, no se puede, acá no se puede, en este país no se puede, ¿viste? No, mirá ahora, escuchaste el discurso de ayer y así todo el tiempo, ¿no? Y te tienen y te matan y acá el gobernador de la provincia, lo mismo, igual, cero expectativa. ¿Qué hay que hacer con ese tipo de gente? Está bien, uno puede tener paciencia, mucho amor, mucha misericordia, pero nunca podremos tener más que Cristo mismo. Y si aún Cristo dejó a muchos con la palabra en la boca porque no compartían su mensaje, ¿cuánto más debiéramos hacerlo nosotros? Como lo hizo David. Decir, bueno, hasta acá llegó nuestra relación.
nuestra amistad, lo que sea, ¿no? Pero si no crees lo mismo que yo, no podemos seguir juntos. No podemos seguir juntos. No sé cuántos han visto por ahí esa figura. Yo la conozco de hace muchos años. El otro día una de las chicas del grupo de líderes volvió a subir la figura de dos asnos que están atados entre sí, ¿sí? Y al lado de cada uno hay un fardo de alimento, no sé qué alimento será, ¿no? Entonces cada uno de los dos tira para su fardo. La cuestión es que ninguno alcanza la comida, ¿sí? Ese es un ejemplo de lo que pasa cuando andamos con personas que quieren algo diferente. O sea, yo quiero que Goliat sea derribado y el otro quiere que la guerra termine lo antes posible para irme a mi casa a dormir. Son dos pensamientos totalmente diferentes. No podemos compartir una vida, y mucho menos una vida de servicio, con quien no cree lo mismo que creo yo. Y es fácil darse cuenta de lo que una persona cree. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vos te das cuenta enseguida lo que una persona piensa cuando empezás a escuchar cómo habla, ¿no? Quizás no en la primera charla, pero si en la segunda te saca el mismo tema, y la tercera, y la cuarta. ¿Vieron que hay personas que son monotemáticas? Y solo hablan de lo que les pasa todo el tiempo. Por favor, no estoy diciendo que generalicemos, ¿no? Habrá que revisar cada amistad por separado, pero es tiempo de definir, y algo de esto les voy a decir el domingo cuando predique la palabra para este año. Es tiempo de definir con quién andamos, con quién nos juntamos, porque mucho de nuestras caídas tiene que ver con quién ando, porque la gente que me rodea no es la adecuada. Podrán ser muy buenas personas, pero a la hora de establecer mi fe, no tienen el mismo mensaje en su corazón que yo, y por lo tanto su lenguaje siempre es negativo. ¿Me están entendiendo, sí? Así que sería bueno que te preguntes, anotate la pregunta si querés para no olvidártela, pero pregúntate quiénes son aquellos que realmente comparten mi fe de los que me rodean. Y empecé a hacer una limpieza. ¿Vieron que algunos tienen por costumbre hacer limpieza de vez en cuando de su Facebook? No sé si en Twitter pasa lo mismo o en Instagram, pero en Facebook es muy común, ¿no? Que alguien diga, me voy, ¿no? O hago limpieza, o arranco de nuevo, una cosa así. ¿Por qué? Porque como que se contaminó el sitio, ¿no? Y uno dice, no, este no lo puedo tener más. Yo he tenido que sacar en los últimos meses algunos de mi lista de amigos, porque todos los días en su muro había un solo mensaje de crítica, de desaliento. No me conviene a mí, no porque me vaya a contagiar, pero me hace perder el tiempo, porque yo, como eran mis amigos, me tomaba unos minutos para leerlo. Esos minutos sumados, esos minutos más los del día siguiente, más los del otro día, más los del otro día, eran horas que invertía leyendo a alguien que solamente tenía un mensaje deprimente, negativo, que no tiene nada que ver con el reino que yo predico. Así que fuera. Ya está, no podemos caminar más juntos. Algún día nos juntaremos por ahí a tomar un café, tomaremos un mate, jugaremos un partido de fútbol, pero no puedo andar todo el tiempo con esa persona porque no tiene mi misma fe. ¿Cuántos entienden esto? ¿Lo entienden como para tomar decisiones? ¿Sí o no? Háganlo. Entonces les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Versículo 31. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Miren, ese era el mensaje de David, ¿no? Yo mismo voy a ir a pelear contra él. Y cuando estaba haciendo mis apuntes, me volví a parar ahí y me anoté esto. Uno podría haber dicho, esa no es mi pelea. A mí no me corresponde, ¿no? David podría haber dicho eso. Yo no soy soldado, ¿qué tengo que hacer yo acá? Pero él entendió que lo que estaba sucediendo ahí afectaba a su patria, a su país, a su nación. Y si afectaba a su nación, afectaba a su familia. Y si afectaba a su familia, lo afectaba a él. ¿Sí?
Es como que hoy la sociedad se puso como se puso y no es raro encontrarse con personas que dicen más, sí, yo no me voy a meter, ¿no? ¿Qué es lo que solemos hacer cuando vemos una discusión entre dos personas en la calle? Nos vamos lo más rápido posible, sacamos el auto de ahí para que no lo apedreen, ¿no? O filmamos para subirlo en YouTube y nada más. Pero meternos, intervenir, tratar de apaciguar, llevar paz, es una costumbre que se ha perdido. ¿Sí? Se ha perdido. Creo que tenemos que replantearnos esto. No estoy hablando de las peleas callejeras, pero sí estoy hablando específicamente de nuestro compromiso con la patria. Y uno dice, bueno, pero ¿qué compromiso puedo tener yo? El primero y más importante que puedes tener es no soltar mensajes negativos. Aunque el ámbito esté contaminado, y ahora te voy a hablar del ámbito enseguida, pero aunque el ámbito esté contaminado, vos podés marcar la diferencia. Y meterte para soltar un mensaje diferente, eso ya es meterse y es hacer algo muy bueno y positivo y productivo. Meterte para orar. No sé cuántos ayer prestaron atención al discurso del presidente y del gobernador, pero con el único fin de tener materia prima para poder orar. Algunos preguntan, bueno, pero no sé qué orar por el país. Si hubieses escuchado el discurso de ayer, tendrías motivos para orar. Hay proyectos ahí que son muy buenos, pero ¿cuál es la tendencia? Inmediatamente decimos, el anterior también lo prometió y no hizo nada. Entonces nuestro mensaje es negativo, de falta de compromiso, nos mezclamos con todos los demás. ¿Qué tal si empezamos a tomar protagonismo y hacer que algunas cosas sean transformadas a nuestro alrededor, como hizo David, que no tenía por qué meterse, no era soldado, no era su guerra, pero se metió porque era su país? ¿Me están entendiendo, sí? Versículo 33. ¿Cómo vas a ir a pelear solo contra este filisteo?, replicó Saúl. Esta es una mentira del diablo. Porque por supuesto que es mejor trabajar en equipo, pero la verdad es que cada vez que Dios comienza algo, lo comienza con pocos e inclusive con uno para después llevarlo a algo mayor. Dios no necesita de un ejército para vencer a tus enemigos. Muchos están esperando, bueno, pero no tengo compañía, nadie me acompaña, nadie ora por mí, nadie me apoya, nadie me ayuda. Dios no necesita que nadie te apoye, solamente que vos te decidas a ir. Para vencer a Goliat, Dios no necesitaba un ejército, necesitaba uno. Si cualquiera de los que estaban ahí en el ejército hubiese dicho lo que dijo David, Dios lo hubiese apoyado y también hubiese vencido a Goliat. Pero ninguno se animó. David dijo, aunque vaya solo voy, y Dios lo respaldó. Después vino la eficacia del equipo, porque para poder destruir a todos los filisteos enemigos, bueno, tuvo que intervenir el ejército entero de David. Pero ¿cómo comenzó la respuesta? ¿Cómo comenzó la solución? Con uno. No esperes que todo el mundo te apoye en la decisión que tenés que tomar. Si sabes que hay algo que debe cambiar en tu vida, no esperes a que vengan 1000 consejeros, hacelo. Dios te respalda. Dios está de tu lado. No eres más que un muchacho, le dijo Saúl. Y cuando leí esto me acordé que Pablo le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Sí? Nadie tenga en poco tu juventud. Y no está, yo creo que no está hablando exactamente de la edad, sino más bien de la experiencia. Timoteo no era tan joven, tenía unos 40 años por lo menos. ¿Sí? Pero estaba hablando de experiencia. Y entonces me acordé que en otra oportunidad Pablo le escribía a los corintios y le decía, no muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo
para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Si vos te sentís como una persona que no sabe mucho, con poca sabiduría, o que sos débil, bueno, estás dentro de la lista de los escogidos de Dios para avergonzar al mundo. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. Si es eso lo que pensás de vos, también estás en la lista. Y lo que no es nada, si alguna vez dijiste esto, yo no soy nada, no sirvo para nada, estás en la lista también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Justamente lo que Dios busca es personas que sepan que no son nada, que no sirven para nada, pero que confíen en lo que sí puede Él. ¿Me entienden? Eres solo un muchacho, le dijo Saúl a David. Y entonces David le respondió, versículo 34, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, experiencia, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Esto se llama reconocer el entrenamiento de la hora de la prueba. ¿Se acuerdan que hablamos? De cuando David era probado, fue probado quizás primeramente con un zorro, después con un lobo, después con un león, después con un oso. Y en cada uno de esos momentos él debe haber dicho otra vez, ¿y ahora cómo hago? La primera vez debe haber temblado como una hoja, ¿no? ¿Qué herramientas uso? ¿Con qué arma? Quizá le gritó león, quizá le tiró piedras. Después empezó a usar la onda, aprendió a usar la onda, fue siendo entrenado, ¿sí? Entonces ahora le dice a Saúl, Saúl, yo reconozco que ya fui entrenado, pasé por un tiempo de entrenamiento, por eso ahora puedo vencer a Goliat. ¿Sí? La segunda cosa que habíamos aprendido de David el primer miércoles. Reconocer que cada prueba es un entrenamiento para la prueba que viene después. ¿Me entienden? El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce, le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura, intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Alguna vez hablamos de eso en algún culto. No puedo andar con todo esto, le dijo Saúl. No estoy entrenado para ello, ¿sí? O sea, hay cosas para las cuales estás entrenado, hay cosas para las cuales no. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces David le contestó, atención a la respuesta. Le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Ese era el ámbito en el que se movía Goliat, ¿sí? Goliat se movía en el ámbito de la espada, la lanza y la jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Ese era el ámbito en el que se movía David. Fíjense que cuando habla de Goliat, habla de las armas, pero cuando habla de él, no habla de ningún arma. Habla del nombre de Jesús, el nombre de Dios, ¿sí? El ámbito de confianza de Goliat era espada, lanza y jabalina. El ámbito de confianza de David era Dios. ¿Lo pueden ver? Dos ámbitos totalmente diferentes. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Insisto, David no entró en el ámbito de Goliat.
David no entró en la atmósfera de Goliat. Goliat estaba generando una atmósfera de miedo, de temor. David no se metió ahí. Muchas de nuestras pruebas solemos no atravesarlas, no pasarlas, no aprobarlas, porque entramos en el ámbito del miedo. Desde la prueba esa que estás sufriendo con algún familiar, una prueba de enfermedad, un examen en la universidad, en el secundario, donde sea, ¿no? ¿Cuántos exámenes quedan sin rendir, sin ni siquiera intentar aprobar? ¿Solamente por qué? Porque antes de ir al examen pasé por la atmósfera del miedo. Y entonces la atmósfera del miedo, la atmósfera de Goliat me convenció que soy un debilucho, que con las armas que tengo no puedo ir a enfrentar la batalla en el aula de clase. ¿Les ha pasado? Yo quisiera que terminemos esta noche orando acerca del ámbito y de la atmósfera en la cual vivimos. Estamos rodeados por gente que confía en espada, lanza y jabalina. Ese es el ámbito que nos rodea mayormente. La gente con la que entramos en contacto prácticamente a diario es gente que todo el tiempo está diciendo: hay que confiar en este, hay que confiar en aquello, este banco sí, aquel no, esta empresa sí, aquella no. Pero ¿cuál es el ámbito, cuál es la atmósfera de la victoria? La atmósfera de la victoria es: con el Señor, sí. Quisiera que esta noche voluntariamente decidamos salirnos de la atmósfera de Goliat, de la atmósfera del miedo, del terror, de la maldición, y que decidamos entrar a la atmósfera de David. Recuerden, la atmósfera de David es una atmósfera donde no se reconocen sus propias armas, sino donde se reconoce al Señor Todopoderoso, Creador del universo. ¿Quieren cerrar sus ojos? Y creo que sería útil ahora que puedas traer una vez más a tu mente, tus pensamientos, cuál es ese Goliat que generó un ámbito de miedo y de terror a tu alrededor, que te impide moverte, conquistar, poseer. Y que ahora, confiando en que es Dios el que soltó esta palabra esta noche, declares, o mejor dicho, renuncies a ese ámbito de miedo y declares que te vas a mover en la atmósfera de David, en la atmósfera de Dios, donde no importan las armas, donde no importa la fortaleza, la sabiduría humana, donde importa el nombre que pongas sobre tu cabeza, donde importa quién ejerce autoridad sobre tu vida. Eso sí importa. Quiero que deseches ahora, quiero pedirte que deseches ahora esas frases que tantas veces quizás escuchaste, que te decían: no vas a poder, siempre es lo mismo. ¿Te ayudo? Decí conmigo: en el nombre de Jesús, yo renuncio al ámbito del terror, a la atmósfera del miedo, a esas frases desalentadoras
que solamente me hunden, me impiden crecer, me impiden conquistar, me impiden poseer. Y ahora declaro que mi vida entra en la atmósfera de Dios, donde lo único que importa que Jesucristo es mi Señor. Yo declaro que Jesucristo es mi Señor. No confío en mis armas, no confío en mis recursos. Yo confío en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo confío en el Dios Todopoderoso, Creador del universo. Yo confío en Jesucristo, el que entregó su vida por mí y habilitó autoridad y habilitó poder para que nunca retroceda, sino que avance de victoria en victoria hasta pararme encima del propósito de Dios para mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a tus hijos esta noche. Bendigo este traslado del ámbito del terror al ámbito de la victoria. Yo bendigo cada decisión de moverse del ámbito del miedo al ámbito de la seguridad en Cristo Jesús. Yo bendigo la visión en mis hermanos de que no importan las armas, no importan los recursos, sino que lo que importa es el nombre de quien tenemos encima de la cabeza. Y oro a favor de cada uno de aquellos que esta noche han renunciado a una vida de temor. Los bendigo para que hoy mismo se instalen en el monte de la victoria y puedan mostrar una bandera victoriosa y puedan dar gloria a Dios con sus hechos, con sus actos, con sus pensamientos, con sus palabras. Señor, que entendamos de una vez que nuestra mente sea ministrada por tu Espíritu Santo, para que ya no nos comprometamos con ese ámbito negativo de queja, de murmuración, sino que nos traslademos a una atmósfera de compromiso, de pelear, de luchar con la seguridad de que Dios está de nuestra parte. Bendigo a tu iglesia, Señor. Que las fuerzas del cielo estén sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.